Dios nos dice que ya hay sacerdotes que trabajan en el antiguo sistema. Ya hay sacerdotes que trabajan dentro del sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero. Hay sacerdotes que trabajan. Hay sacerdotes que trabajan, nos dice el Señor, dentro del sistema de adoración que Dios les entregó. Sistema de adoración que es una copia del real, del verdadero. Para que el sacerdote trabaje genuinamente como Dios le pide, este tiene que obedecer al Señor. Este tiene que seguir todo el reglamento que Dios le da para hacerle casa y altar y para trabajar con su pueblo. Hay un reglamento que el sacerdote tiene que seguir. El sacerdote tiene que llevar una manera de vida especial, sumamente especial. Hay cosas que el sacerdote, hay cosas que los levitas no pueden hacer. Cuando Dios separa a un sacerdote y un levita y lo deposita en su casa y en su altar, Dios aleja al sacerdote y al levita del pueblo. Dios lo aleja. Dios lo pone en su casa y en su altar y esta es su heredad, la casa del Señor. El sacerdote tiene que tener cuidado. Tiene que cuidar su corazón, su vista, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El sacerdote tiene un trabajo sumamente especial. Tiene un trabajo serio. El sacerdote no puede inventar con este ministerio que Dios le ha entregado. Del sacerdote inventar con este ministerio, Dios lo destituye. Dios lo destituye. Dios es santo. Y Dios espera que todo sacerdote que Él llama a trabajar en su obra respete el orden, la ordenanza que Él le ha entregado a través del libro de la ley. Quien le entrega las reglas al sacerdote de lo que tiene que hacer y de lo que no puede hacer es Dios. Esto Dios lo hace a través de su palabra. El sacerdote está llamado a estar santificado y purificado para Dios. El sacerdote está llamado a trabajar bajo el orden de la palabra que Dios le da. El sacerdote está llamado a obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que el primer pacto entre Dios e Israel incluían ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes, quise decir, y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llama el lugar santo. Luego había una cortina. Luego había una cortina, detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas
y las tablas del pacto. Y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalles. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. Durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, durante el cumplimiento, quise decir, de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. El sacerdote entraba en el lugar santísimo una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Este es el trabajo del sacerdote. El trabajo del sacerdote es ofrecer sacrificios por él, por sus propios pecados. Y luego de que el sacerdote ofrece sacrificios por sus propios pecados, luego de esto el sacerdote ofrece sacrificios por los pecados del pueblo. Por los pecados del pueblo que cometía pecado. Voy a volverlo a repetir. Por los pecados que cometía el pueblo por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Lo voy a volver a repetir. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Lo voy a volver a repetir. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Dios es más que claro a través de su palabra. Dios nos muestra claramente, Dios nos dice, no todos tienen acceso a entrar al lugar santísimo. Es porque Dios pide ofrendas según la limpieza espiritual o el pecado de los hombres, para que se pueda entender. Hay ofrendas que Dios no acepta. Dios no acepta ofrendas que tengan defecto. Por esto Dios nos dice que no todo el mundo tiene acceso. Sigue vigente, nos dice el Señor. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. O sea que todo lo que Dios nos muestra en cuanto a las ofrendas por alimento que tiene que llevar el pueblo a la casa del Señor, está vigente. Todo lo que Dios nos muestra en cuanto a las ofrendas que el pueblo lleva a la casa del Señor, todo esto sigue vigente. Nada ha sido anulado. Si algo anuló el hombre, lo anuló él,
por falta de conocimiento espiritual. Dios nunca anuló ni sus mandamientos, ninguno de ellos, y mucho menos anuló el orden de las ofrendas que el pueblo tiene que llevar a su casa y a su altar. Dios no acepta toda ofrenda delante de su altar. Hay un límite, el cual el pueblo no debe de pisar, no debe de tocar. El sacerdote está llamado a tener este conocimiento. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Dios está haciendo claro, las ofrendas que lleva el pueblo al sacerdote, estas ofrendas, esta sangre derramada, no puede limpiar la conciencia del hombre que lleva este animal. No puede, dice el Señor. Pues el sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Lo que puede limpiar la conciencia del hombre es el derramamiento de espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón que éste tiene en el altar de Dios cuando lleva las ofrendas, cuando se presenta a la casa del Señor con estas ofrendas. Esto es lo único que puede redimir, que puede restaurar, que puede ayudar al hombre. Es cuando el hombre derrama su corazón delante de su presencia, delante de la presencia de Dios, quise decir. Dios es más que claro a través de su palabra. Nada fue anulado, todo sigue vigente. Dios le dice a su pueblo, escucha bien la ordenanza que yo te doy para que puedas obedecer a tu Dios, para que puedas hacer todo en cuanto Dios te indica cuando te pide una ofrenda o un sacrificio. En caso de que el hombre no esté atento al Señor, no va a entender, no va a saber, no va a poder percibir qué es lo que Dios quiere, que éste le entregue en su altar. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. A este no lo desprecia el Señor.